Hoy vamos a estudiar algunas funciones aritméticas. Aquí vamos a definir una función aritmética simplemente como una función que toma valores enteros positivos y regresa algún valor complejo. Ahora, todas las funciones aritméticas con las que vamos a estar trabajando, la imagen no va a estar estrictamente en los complejos, sino la imagen va a ser un entero. Entonces, la razón por la cual se ponen a los complejos aquí es por cuestiones de generalidad. Pero como ahorita nosotros vamos a estar estudiando funciones que van de los enteros positivos en los enteros, pues podemos asumir que el contradominio de f está contenido en z. Las 5 funciones aritméticas que vamos a estudiar en esta sección son la función contadora de divisores, la función contadora de divisores primos, la función sigma, que en lugar de contar suma divisores, la función mu y la función phi de Euler. En esta parte, en este video, solamente vamos a estudiar la función d. Ahora, antes de esto, necesitamos estudiar las propiedades de los divisores de algún número. Entonces, definimos el conjunto de divisores positivos de n como dn y se define como este conjunto. Es decir, son los enteros positivos tales que dividen a n. Por ejemplo, si n es igual a 10, pues tenemos que los divisores del 10 son 1, 2, 5 y 10. Una manera de poder calcular esto es quitando todos los posibles casos que no son. Por ejemplo, el 3 no divide, el 4 tampoco divide, el 5 sí. O sea, bueno, más bien el 1 divide al 10, el 2 divide al 10, el 3 no, ni el 4. Pero el 5 sí, el 6 no, ni el 7, ni el 8, ni el 9, pero el 10 sí. Entonces tenemos 4 divisores. Similarmente del 12, pues los divisores del 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Ahora, en general, el 1 siempre divide a n y n siempre divide a n. Por lo tanto, el 1 y el n siempre son elementos de Dn. Esto quiere decir que la cantidad de divisores de cualquier entero es mayor o igual que 2, porque contiene al 1 y a él mismo. Ahora, esto es una desigualdad que siempre pasa, pero la igualdad sucede, o sea, esta desigualdad se convierte en una igualdad cuando n es primo. De hecho, cuando n es primo, pues solamente tiene dos divisores, uno y el mismo. Esto lo escribimos como p es primo si solo si sus divisores son 1 y p si solo si la cantidad de divisores es 2. Entonces tenemos que siempre es mayor o igual que 2 la cantidad de divisores de un número. Y esta cota se obtiene cuando n es primo. Ahora, ¿qué pasa si tomamos a un número que en lugar de ser primo es una potencia de un primo? Pues entonces el conjunto de divisores son todas las potencias de p hasta llegar a alfa. Si escribimos estos elementos en notación de potencias, tenemos p a la 0 que corresponde a 1, p a la 1 que corresponde a p, punto, 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 etcétera, hasta p al alfa. Ahora, esta igualdad hay que probarla, ¿no? Entonces hay que probar una doble contención. Esta contención es sencilla, porque si yo agarro cualquier p a la beta en este conjunto, pues beta va a ser por construcción menor o igual que alfa. Pues entonces p a la beta divide a p a la alfa. De hecho, tenemos que p a la beta por p a la alfa menos beta es igual a p al alfa. Pues como alfa es mayor o igual que beta, pues este es el número que necesitamos para probar que p a la beta divide a p al alfa. Esta contención es sencilla. La otra se requiere la proporción 42.1 y eso se los dejo para que lo chequen y revisen que
que se necesita esa proposición para probar la contención contraria, es decir, que esta proposición es una consecuencia directa de factorización única. Y básicamente dice que si alguien va a dividir a P al alfa, no puede tener otros divisores primos. Esto lo expresas con la valoración cuádrica del P al alfa es 0, porque otro primo no va a dividir a P al alfa, porque es un primo distinto. Otra vez, revisen la proposición 42.1 y prueben la contención que falta. Ahora, por otro lado, tenemos que por las propiedades de divisibilidad tenemos que si D divide a N, entonces D es menor o igual que N. O sea, esta propiedad es sencilla. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que para todo elemento de los divisores de N, es decir, para todo divisor de N, está contenido en el conjunto de elementos que son menores o iguales que N. Entonces tenemos que este conjunto está contenido aquí, por lo tanto la cardinalidad de este conjunto es menor que la cardinalidad de este conjunto. Es decir, tenemos que esto. Entonces esto es una cota superior para la cantidad de elementos de Dn, pero no es muy buena porque lo que usamos para probarlo es muy sencillo, es demasiado sencillo, pero es una cota superior. Ahora vamos a ver una propiedad interesante que cumplen las diferentes Dn's con respecto a sus propios divisores. Entonces, supongamos que tenemos que D de 6 es 1, 2, 3, 6. Los divisores del 6 son estos 4. Los divisores del 5 son nada más 1 y 5 porque 5 es primo. Ahora, los divisores del 30 son estos. Eso lo pueden verificar a mano. Pero son 8. Ahora, ¿qué pasa si arreglamos los divisores del 6? Arriba, en los divisores del 30, perdón, en un cuadro, en una tabla, donde el eje horizontal son los divisores del 6 y el eje vertical son los divisores del 5. Entonces imagínense, todos los divisores del 30 se obtienen al multiplicar una entrada de los divisores del 6 por una entrada de los divisores del 5. Por ejemplo, el 15 es la multiplicación del 3 con el 5. Entonces 3 por 5 me da 15. Y así con todos los demás. Por ejemplo, el 2, el divisor 2 del 30 es el divisor 2 del 6 por el divisor 1 del 5. Entonces uno puede escribir que D5 cruz D6, o sea, la tabla, es igual a los divisores del 30. Ahora, esta igualdad no es tal cual una igualdad, por eso están estos signos de estos signos. Y esto es porque de este lado, pues son los elementos de este conjunto son parejas, de esta forma. Y los elementos de este lado simplemente son números. Entonces no puede haber una igualdad estricta de conjuntos, pero sí son biyectables, o sea, sí hay una biyección entre estos dos conjuntos. Ahora, ojo, este fenómeno no sucede en general. Aquí yo elegí al 6, 5 y 30 de manera especial. Lo que pasa es que el 5 y el 6 son primos relativos. Y es esta propiedad, ser primo relativo, lo que nos permite deducir esto. Por ejemplo, si ustedes hacen el ejemplo con D2 cruz D6, se van a dar cuenta que esto no es D12. De hecho, pues lo podemos verificar rápido, ¿no? Esto tiene 4 elementos. El D6 tiene 4 elementos. Y el D2 pues tiene 2 elementos por ser primo. Pero ya habíamos visto que D12 no es 8. Entonces, los divisores del 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Es decir, son 6. O sea, aquí estos son 6. ¿Sí? Esto, si quieren, verifíquenlo en sus notas, pero esto es un contraejemplo de que esto no siempre sucede en general. Ok, con estas propiedades que hemos hecho de los divisores positivos de un número,
podemos estudiar ahora la función que cuenta divisores. La función contadora de divisores se define como la cardinalidad de los divisores positivos de n. Entonces, literalmente agarramos los divisores de n y los contamos. Esta es la función que hace esto. Si se fijan, la imagen de esta función está en z. Entonces, y observen que z pues, está contenido en c. Entonces, esto es un ejemplo de una función aritmética. Pues vamos a ver unos ejemplos y algunas propiedades de d. Primer ejemplo, pues los divisores del 10, ¿cuántos hay? Pues 4. Esto es porque los divisores del 10 son estos 4. ¿Cuántos divisores tiene 21? Pues tiene 4, porque los divisores del 21 son 1, 3, 7 y 21. Cuando p es primo, ya habíamos visto que los divisores de p es 1 y el mismo. Por lo tanto, pues tenemos esta caracterización. P es primo si y solo si tiene dos elementos. Cuando tomamos una potencia de un primo, calculamos, módulo el ejercicio que les dejé, calculamos que los divisores de p a la alfa son p a la 0, p a la 1 hasta p a la alfa. Pues es decir, hay alfa más 1 elementos, alfa más 1 divisores de p a la alfa. Acuérdense que este 1 es porque estamos contando al 0. No solo al 1 hasta el alfa, sino también estamos contando al 1. Por eso es alfa más 1. Ahora, en esta fórmula, que es simplemente que la cantidad de divisores de n es menor o igual que n, pues tenemos que por definición esto. Ahora otra vez, esta cota superior es preliminar, realmente no es muy buena porque se basa en una propiedad sencilla de divisibilidad. Más adelante vamos a dar una mejor cota, una cota más precisa. Ahora, si tomamos n positivo fijo, el que sea, tenemos que si k es menor o igual que n, entonces k va a dividir a n factorial. Esto es porque n factorial simplemente es el producto de todos los números menores que n. Y si k es menor o igual que n, pues la k va a aparecer, en algún punto va a aparecer en este producto, entonces pues k divide a n factorial. Pues ¿qué significa esto que acabamos de probar? Si k es un elemento aquí, acabamos de probar que es un divisor de n factorial, es decir que k está en los divisores positivos de n factorial. Es decir, acabamos de probar esta contención. Si tomamos cardinalidades a ambos lados, pues obtenemos que n, que es la cardinalidad de este conjunto, es menor o igual que la cardinalidad de este conjunto, que es por definición la función contadora de divisores aplicado a n factorial. Entonces tenemos una cota inferior, no a toda la función d, sino a ciertos puntos de la función d. Esto significa que la sucesión de elementos de n tiene una subsucesión, es decir, d evaluado en n factorial, no en todas las n, sino solamente en los factoriales, que diverge a infinito. Pues sí, porque tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de la subsucesión d evaluado en el n factorial, pues por lo anterior esto es mayor o igual que el límite de n. Esto es esto. Y pues esto es infinito. Entonces tenemos una subsucesión que diverge a infinito. Pero por otro lado, tenemos que la sucesión evaluada en los primos es la función constante 2. Esto es porque d de cualquier primo es 2. O sea, porque todo primo solamente tiene dos divisores. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Acabamos de encontrar una subsucesión que diverge a infinito y otra subsucesión que es la función constante 2. Entonces tenemos dos puntos de acumulación distintos, por lo tanto el límite, este límite de la sucesión de elementos de n no converge, o sea, no existe.
¿cómo lo pongo? No existe. Para ver esto, mejor vamos a ver la figura. Vamos a ver la figura, vamos a ver la gráfica. Entonces, aquí tenemos la gráfica de la sucesión para n menor o igual que 30 y luego para n menor o igual que 100. Si se fijan, es un poco caótico, pero no importa qué tanto sube, siempre va a bajar a este punto. Siempre baja a estos valores. Estos valores corresponden a primos, porque este es donde vale 2. Entonces no importa lo caótico, siempre va a bajar. Siempre va a haber un primo, porque los primos son infinitos, donde esta gráfica va a bajar. Si se fijan, aquí se ve todavía mejor. Esta línea es donde vale 2. Y por aquí arriba, esto va a tender a infinito. Entonces, si nos fijamos, aquí en medio es caótico. Realmente no sabemos bien. Por ejemplo, aquí en estas partes, vemos que la función vale lo mismo. Hay todo un intervalo donde vale lo mismo. Pero luego hay cambios drásticos. Entonces, la función es caótica. Entonces, pues es difícil realmente saber qué es lo que sucede, salvo en el caso fácil, donde vale 2 en todos los primos, y el caso fácil, donde diverge a infinito, evaluado en los n factoriales. Ahora, queremos dar una mejor cota a esto, eso sí. Entonces lo que vamos a hacer es probar la siguiente proposición. Es esta. Vamos a probar que dn es menor o igual que 2 raíz de n. Que esto, por cierto, es una mejor cota que n, porque raíz de n es 2 raíz de n es más chiquito que n a partir de cierto punto. Entonces, pues vamos a ver la demostración. A ver, esta demostración, o sea, la cota se sigue de la siguiente contención, ¿sí? Lo que nos dice es que todo divisor de n está contenido en una unión finita de parejas de divisores. Recuerden que si d divide a n, entonces, bueno, sí, solo sí, n entre d divide a n. Esto nos dice que todos los divisores de n tienen un conjugado. Y viceversa, todo divisor de esta forma va a tener un conjugado de esta forma. Entonces, lo que nos dice esta contención es que los divisores está contenido en una unión de parejas, de conjugados. En palabras, es todo divisor de n es un conjugado de alguien, que es básicamente esta descripción que estamos diciendo. Entonces, pues, ¿cuántos elementos hay aquí? Esta cantidad es simplemente el máximo, lo voy a definir aquí. Este es el máximo. Esto es, en inglés esto se llama the floor function. Y esto es básicamente es el máximo de los enteros tales que k es menor o igual que raíz de n. Como estamos en los positivos, calcular esto es sencillo. Si tenemos, por ejemplo, la raíz de alguien y resulta ser, si esto es un número como 3.873 y así, entonces el floor de esto es simplemente 3. Entonces lo que uno hace para números positivos es simplemente cancelar la parte fraccionaria y nos quedamos con el entero. Por eso tengo que poner el floor function aquí, porque no podemos sumar hasta un número que no es un entero. O sea, d va de 1 hasta un fraccional, eso no, una fracción, eso no se puede. Pero esta función simplemente es para que esto tenga sentido, no porque no es para confundir la notación.
Entonces, otra vez, los divisores de n están contenidos en una unión de parejas. Y esto, la razón intuitiva es que todos los divisores de n vienen en parejas. Ahora, por el momento vamos a suponer que es cierto la contención, ¿no? Entonces, por definición tenemos que dn es, por definición, la cantidad de divisores positivos de n. Pero si dn está contenido en esta unión, pues tenemos que la cantidad de elementos aquí es menor o igual que la cantidad de elementos acá. Ahora, la cardinalidad de una unión es menor que la suma de las cardinalidades. Esto se puede probar por inducción, y la base de inducción es simplemente la cardinalidad de A unión B es menor o igual que la suma de las cardinalidades. Ahora, no es igual a la suma de las cardinalidades porque puede ser que A y B se intersecten, que tengan elementos en común, y esos elementos en común se estarían contando dos veces en esta parte y por eso es mayor o igual, no siempre igual. Entonces, regresando a esto, tenemos que dn es menor o igual a la cardinalidad de esta unión, pero pues la cardinalidad de una unión es menor o igual que la suma de las cardinalidades. Entonces es la suma de las cardinalidades de este conjunto. Ahora, la cardinalidad de este conjunto es a lo más 2. Uno le gustaría decir, no, pues es exactamente 2, hay dos elementos d y n entre d. Pero es posible que n entre d sea igual a d. Esto es si solo si n es igual a d cuadrada. Entonces, un divisor conjugado puede ser el mismo. Entonces, este conjunto puede tener un elemento. Entonces, aquí no es una igualdad, sino es una desigualdad, y podemos acotarlo por 2. Y por último, pues una suma de cosas constantes, pues es la constante por la cantidad de sumandos. Pero esto es un entero que es menor que raíz de n, por lo tanto es menor o igual que raíz de 2n. Entonces hemos probado que dn es menor o igual que la raíz de 2. D es menor o igual que 2 por la raíz de n. Esto es asumiendo esta igualdad. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay que probar? Hay que probar esta igualdad, hay que probar 2, 3, 1. Entonces, hay que probar esta contención. Entonces, ¿cómo probamos la contención? Pues tomamos un elemento arbitrario del lado izquierdo, delta. Ahora, si delta es menor o igual que raíz de n, entonces inmediatamente tenemos que delta está en esta pareja, pues delta está en la pareja de delta y su divisor conjugado. Pero esta pareja aparece en esta unión justo porque la primera entrada es menor que raíz de n. Por lo tanto, va a aparecer aquí. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si tenemos, no sé, n igual a 12 y d igual a 3, la raíz de 12 es, déjame calcular eso rapidísimo, la raíz de 12 es no funciona, espera. La raíz de 2 es 3.46. Entonces, si tomamos d igual a 3, pues tenemos que el 3 está en el conjunto, en la pareja, él y su divisor conjugado. Entonces, por lo tanto, tenemos que los divisores del 12
es igual a la unión de la unión hasta 3 de igual a 1 de n entre d. A ver, esto no es igualdad, esto es una contención. Entonces, por este lado, estos son 3 uniendos, ¿no? Entonces, el primero es a d igual a 1, entonces es 1,12. El siguiente es para d igual a 2. Entonces, 2 y su divisor conjugado, que es 6. Y el último es 3 y su divisor conjugado. ¿Sí? Entonces, si delta es un divisor y es menor o igual que raíz de n, aparece dentro, es uno de estos términos, esta pareja aparece dentro de estos términos. Ahora, supongamos lo contrario, vamos a suponer ahora que es estrictamente mayor que n, no menor o igual que n. Entonces, si su divisor conjugado también es mayor estricto que n, y los multiplicamos juntos, obtenemos que n, que es igual a esto, porque se cancelan estas deltas, es mayor estricto que raíz de n por raíz de n, que es n. Entonces tenemos que n es mayor estricto que n. Esto es una contradicción, por lo tanto, esto no puede pasar. Esto no pasa. Entonces, si delta es mayor que raíz de n, entonces su conjugado es menor o igual que raíz de n. De esta manera tenemos que delta, que es el conjugado de n entre delta, está contenido en este conjunto, donde el primer elemento es menor o igual que raíz de n, es decir, que aparece, es uno de estos, porque aparece en esta unión, porque la primera entrada, n entre delta, es menor o igual que raíz de n. Entonces hemos probado que si tomamos delta, hemos probado más bien que delta está en esta unión, independientemente de que si delta es menor o igual que raíz de n, que es este caso, o si es mayor que raíz de n, que es este caso. Entonces, por lo tanto, para toda delta en dn, tenemos que delta está en esta unión, y por lo tanto, hemos probado la contención que queríamos, que es esta. Hemos probado esta contención, que ya vimos que implica que dn es menor o igual que 2 raíz de n. Entonces, pues ya con esto ya tenemos nuestra cota que buscábamos y ya hemos estudiado la función d. La próxima sesión vamos a estudiar la función contadora de divisores primos y la función sigma. Ahora, nada más para terminar, aquí esta es la gráfica de la cota. Entonces, todos estos puntitos son los puntos de la forma n, dn. O sea, es la gráfica de la sucesión. Y esta es la cota que acabamos de probar. Y como si se fijan, la cota sí es una cota inferior. Sí es una cota superior. Y es bastante mejor que la cota que habíamos dado antes de dn menor o igual que n. Porque si se fijan, la función identidad es una función que hace esto. Es enorme porque si se fijan la escala del eje y aquí llega hasta 60, sin embargo aquí llega hasta 1000. Entonces esto es una recta que sube rapidísimo. Entonces la 2 raíz de x es una mucho mejor cota para lo que queríamos. Bueno, entonces esto sí, ahora sí ya es todo. La próxima clase vamos a ver la función contadora de divisores primos y la función sigma.